¿Puede el ser humano escapar del mal? La presencia del mal parece atraparnos sin ofrecer una salida. Conversamos sobre la densa oscuridad entre amigos. Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal con Guillermo Serrano, el Samazón y tu servidor, Gerson García, sobre la fe cristiana y su interacción con el mundo contemporáneo. Queremos invitarte a suscribirte a nuestro podcast y a seguirnos regularmente. Puedes encontrarnos en tu plataforma de podcast favorita y también más información en radiomoody.org. Hoy consideramos la presencia del mal en el mundo y particularmente en el ser humano. Nuestra conversación nace de la lectura de un reciente ensayo de José de Segovia titulado Desde aquella oscuridad, Gita Sereny, publicado en España por Protestante Digital. En su escrito, de Segovia considera la vida y obra de la periodista y escritora de origen austriaco, Gita Sereny, y su interés por buscar el origen del mal, capturar su esencia y encontrar rasgos de humanidad en personas que cometieron crímenes inimaginables. Sereny vivió el auge y caída del nazismo, siendo ella misma una de sus víctimas. A pesar de eso, buscó entender las razones que motivaron a Frank Stahl, comandante de los centros de exterminio de Treblinka y Sobibor, a cometer atrocidades durante el Holocausto. La obra Desde aquella oscuridad, que surge de las 60 horas de entrevista al genocida, expresa el entendimiento de Sereny de lo que es el mal. Abrazando la escuela psicoanalítica de Freud, Gita cree que la monstruosidad moral no viene de nacimiento, sino de una interferencia con el crecimiento humano. Del mal, esa densa oscuridad, una vez que nos abraza, no hay escape. José de Segovia en su ensayo nos recuerda que la luz vence a las tinieblas, respondiendo de alguna manera, Guillermo y Elsa, a ese fatalismo inevitable que atrapa al ser humano. Es buen artículo porque va de la mano de un escritor que se mete a leer no solamente el libro que comenta, pero también, yo diría, introduce otros libros o escritos o temas que le dan mucha vivacidad a este asunto, que tiene un título realmente muy negro, ¿no? Una oscuridad, es decir, asociando el mal con algo que realmente nosotros también lo identificamos así, como que no hay luz, una cuestión muy, muy gráfica. Lo encontré yo bastante interesante y hay que comentarlo porque la gran pregunta es, ¿dónde se origina realmente el mal? Es decir, ¿hay seres humanos malos o es el ambiente? Hay muchas teorías sobre eso. Y parece que una de las dificultades, Guillermo y Elsa, de hablar sobre el mal en nuestro tiempo es que los seres humanos creemos en una bondad innata, de que de alguna manera somos buenos, y la idea del mal no se cultiva justamente porque choca con esa creencia que nuestro amigo José de Segovia califica de indudable, que es la bondad innata del ser humano. A mí me llamó mucho la atención una de las declaraciones de Gita, la escritora, que dice que es posible, según ella, comprender los crímenes más atroces reconstruyendo la vida de su autor, sus relaciones, sus contactos, las cosas que le sucedieron. Pero yo no estoy convencida, ¿no? De decir, bueno, porque encontramos a muchas personas que atraviesan por situaciones similares, de abuso, de maltrato en su niñez, de trauma, ¿verdad? Y unas personas se convierten en asesinos, se convierten en personas muy violentas, en abusadores, ¿verdad? Y otras personas no. Otras personas llegan incluso al otro extremo, ¿no? A abrazar una vida de sacrificio, de ayuda a los demás, precisamente por haber tenido ese trasfondo, esa infancia de sufrimiento. Entonces yo, la verdad, no alcanzo a comprender cómo esta autora, Gita, llega a esa conclusión, ¿no? De que vas a entender o comprender mejor o empatizar de cierta manera más con la persona que ha cometido el crimen, el mal, si entiendes sus experiencias personales. El dilema para los tribunales de justicia humanos de muchos países hoy día es cuando someten a un examen psicológico o psiquiátrico a algún criminal, a alguien que ha cometido cuestiones horribles o atroces, y entonces el dilema para la psiquiatría y para los jueces es declarar a una persona anormal, a una persona que ha sido enferma o está enferma, y por lo tanto eso justificaría las atrocidades que comete. Una cuestión que el cine ha explorado, en el caso, por ejemplo, de Aníbal Lecter,
famoso personaje de la película El silencio de los corderos, The Silence of the Lambs. En este caso, la película trataba de mostrar el desvarío mental de este psiquiatra súper inteligente que era capaz de deducir muchas cosas desde la cárcel y que es mala. En alguna parte se le echó a perder la psiquis o lo que sea y se convierte en una persona terriblemente mala. Es decir, yo también estoy de acuerdo en que uno puede de alguna manera entender el mal en algunas personas cuando hay un problema psiquiátrico, neurológico, algo que sucede en su cerebro que le hace actuar de esa manera. Pero no es el escape habitual ante la realidad de que los seres humanos somos malos. Es decir, aquí estamos tratando de explicarlo desde el punto de vista sociológico, como que la sociedad o los sistemas o las experiencias del medio ambiente en el que una persona se desarrolla la hacen ser buena o mala. Y parece que Gita era una de las que endorsaba esa idea de que quizás la sociedad es la que ha corrompido a los individuos. Y por otro lado, Guillermo, tú nos dices también lo que pudiera ser otro tipo de escape, de que, bueno, si vemos el mal en estos términos de densa oscuridad, un mal inescapable y absoluto, debe ser porque hay algún tipo de problema neurológico. Estas explicaciones que damos, sociológicas o neurológicas, realmente nos hacen escapar de una pregunta que todos debiéramos estar haciéndonos, que es si el mal realmente está dentro de nosotros, es intrínseco al ser humano. Yo creo que ella está partiendo de una premisa errónea, si me permiten decirlo, es mi opinión muy particular. Yo pienso que ella lo que ha deducido de cierta manera es que el mal viene de manera externa, ¿no? En vez de empezar ella a deducir, tal vez a considerar de que el mal está intrínseco en nosotros como seres humanos, en cualquier ser humano. Entonces yo creo que si ella pusiera las cosas sobre la mesa, ¿no? Y se diera cuenta bajo estudios de la manera que ha estudiado ella el mal, bajo las experiencias sociales, culturales que le hayan pasado a una persona y de cierta manera justificar esos hechos criminales que lleguen a cometer, puede también ella estudiar a otro tanto de personas que han vivido sin esos traumas, que también han hecho el mal, y llegar a la conclusión de que el mal es intrínseco, no necesariamente algo que nos viene del exterior. Y ya lo vemos en el acontecer bíblico, ¿no? Que nos narra otra manera de considerar cómo el origen del pecado llega a nosotros. Pero igual pienso yo que una persona que ha vivido una vida realmente feliz, ¿verdad? Con todas las comodidades, sin ninguna presión, ya sea económica, sin ninguna enfermedad psicológica, y ha sido realmente feliz, también pueden llegar a cometer actos atroces, ¿no? Génesis al que Elsa se ha referido, cuando dice que no hay una explicación excepto que en el comienzo se introduce el mal, el pecado, nos deja un hecho muy interesante, pero que no da una explicación de cómo se origina el mal, ni mucho menos. Algunos han tratado de entender que el mal se origina en una especie de estadio muy espiritual, antes que hubiera creación en la tierra, y que hubo una rebelión angélica, en donde un ángel lleno de luz se rebela contra la autoridad y la adoración a Dios. Pero eso tampoco tiene sentido, es decir, cómo un ángel lleno de luz y de luminosidad puede revelarse y anidar una cuestión mala en un ambiente de santidad y de bondad. Es decir, no nos explica racionalmente el origen, el por qué. Estamos con esa tremenda duda, yo creo, desde un comienzo. Y creo que es una duda irresoluble desde el punto de vista de la filosofía o de la antropología, de la sociología, y como tú apuntas, Guillermo, creo que incluso en la revelación bíblica se nos da por hecho el mal, pero no se explica del todo, de una forma que pudiera satisfacernos, ¿verdad?, a nuestro intelecto por lo menos, el origen del mal. El apóstol Pablo, que no es santo de la devoción de Guillermo, pero que debo mencionar, él habla de que todos los seres humanos nos hemos quedado cortos de las expectativas que Dios tiene para nosotros, ¿no? Y usa una imagen de esta flecha, ¿no?, que no le pega al blanco. Interesantemente, es una imagen que vemos en el Antiguo Testamento en un libro que produce mucha incomodidad para el lector contemporáneo, que es el libro de Oseas, donde Dios dice de Israel que son como una flecha rota, ¿verdad? Desde siempre, desde el principio son como una flecha rota, que se tensa el arco, tiran la flecha y la flecha nunca va en la dirección
que debe ir. Siempre se equivoca. Es decir, que hay algo intrínseco en los seres humanos. Y eso, aunque no se explique el mal, está ahí. Y a los seres humanos nos cuesta muchísimo admitir que somos, de alguna manera, una flecha rota. El autor del artículo, José de Segovia Barrón, dice, y citando el Evangelio de Juan, dice: la solución al problema que la Biblia llama pecado está solo en esa luz que en las tinieblas resplandece, porque las tinieblas no prevalecieron contra ella, citando el Evangelio de Juan, el primer capítulo. Dice este texto también que la luz ha vencido al poder de la oscuridad y su triunfo puede ser nuestra victoria por medio de la fe. Y aquí tenemos otro elemento que algún día tendríamos que considerar, ¿no? Yo creo que lo hemos hecho cuando hablamos en algún momento de la fe como algo que no es etéreo, pero que es un hecho al que uno tiene que aferrarse para poder entender algunas cuestiones de la vida, de la Biblia, por supuesto, y de la relación que uno debe tener con Dios. Pero aquí se está hablando en forma específica. José lo pone de una manera muy magistral. Dice que la luz en las tinieblas resplandece. No hay manera de vencer esta oscuridad de la que estamos hablando, a menos que haya una luz que sea lo suficientemente potente para vencerla. Y así, de alguna manera, el autor de este artículo, José de Segovia, está apuntando al hecho de que el Evangelio responde al fatalismo con el que Gitta Sereny y muchos otros ven el mal, del cual en esa densa oscuridad no se puede escapar. Y José nos recuerda, bueno, el Evangelio dice que si en esa densa oscuridad prendes la luz del Evangelio, el Evangelio brilla. Y yo creo que es una respuesta extraordinaria, magistral. No debemos ser fatalistas ante el mal. Hay una solución al mal, por intrínseco que sea en el ser humano. Yo creo que uno de los problemas también es que muchas personas no se dan cuenta o no quieren ver que están en la oscuridad. Y hace alusión a esto Gitta Sereny, ¿no? Habla de que una vez que una persona se ha corrompido moralmente, no puedes regresar a la inocencia y a la bondad. Y tal vez ella tenga razón en ese aspecto, ¿no? Me recuerda esta afirmación de ella a lo que nos dice, ¿no? El libro de Génesis, sea ya interpretado literal o metafóricamente, el resultado es el mismo en cuanto a la conclusión, ¿no? De que una vez que Adán y Eva han probado del fruto, ¿no? Del árbol del conocimiento del bien y el mal y han en sí pecado, no pueden ellos regresar a esa inocencia, ¿no? Con la cual ellos fueron creados. Sin embargo, existe, como lo apunta José de Segovia y como ya lo han mencionado ustedes, existe esa luz en Jesucristo que hace desvanecerse a esa oscuridad en la cual vivimos por el pecado. Pero al mismo tiempo, esa misma luz, en otros pasajes de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, se define como el árbol de la vida. Y yo creo que en ese balance en que encontramos que por un lado Adán y Eva hayan probado de ese fruto del cual Dios les dijo no lo hagan y lo hicieron. Sin embargo, tenemos en la persona de Jesucristo, quien es Él mismo, la luz, es también alguien que da vida. Y yo creo que sería buenísimo, ¿no? Hacerle una invitación a personas, ¿no? Que tienen este mismo pensar como Gitta Sereny, a que consideraran estas reflexiones. Pues queremos invitarte a que contactes con nosotros y nos des tu opinión y comentarios sobre este tema que hemos considerado hoy, esta densa oscuridad y la esperanza que ofrece el Evangelio. Visítanos en radiomoody.org. También allí encontrarás más conversaciones entre amigos y la manera de suscribirte a nuestro podcast. Nos puedes encontrar en tu plataforma de podcast favorita, Spotify, Apple Podcasts, Google Play, y también nos puedes encontrar en Twitter como tus temas de hoy en Twitter. Agradecemos el trabajo de realización de nuestros equipos de producción en Estados Unidos, Brasil y México. También nuestra gratitud para Elsa y Guillermo por el tiempo que nos han dedicado en esta conversación y a nombre de todos nosotros, nuestra gratitud para ti por habernos acompañado. Esperamos encontrarte en otra ocasión para conversar sobre nuestra fe cristiana y nuestro mundo contemporáneo entre amigos. Que pases un buen día y que Dios te bendiga.